Plática de tercera cámara del maestro Samael Aún Beor, correspondiente al día 20 de febrero de 1975. Y la luz fue ella. Esto no es algo que corresponde a un pasado remotísimo. No. Este tremendo principio genesíaco del primer instante no cambia de tiempo jamás. Es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante y de momento en momento. Recordemos nosotros a Goethe, el gran iniciado alemán. Antes de morir, sus últimas palabras fueron luz, más luz. Murió. Entre paréntesis, Goethe está ahora reencarnado en Holanda. Tiene cuerpo físico, pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo físico femenino. Está casado con un príncipe holandés. Ahora es una dama holandesa de alta alcurnia. Es muy interesante eso, ¿verdad? Bueno, continuando hacia adelante con lo que hemos empezado esto de hacer la luz es importante. Porque mientras uno vive en tinieblas, anhela uno la luz, la quiere. La persona que está metida en un socavón, entre las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. Bueno, la esencia es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Ella deviene originalmente de la Vía Láctea. Allí resuena la nota musical La. Pasa luego al Sol, con la nota Sol. Y viene luego a este mundo físico, con la nota Mi. Es bella la esencia. Dijéramos, una fracción del principio humano, crístico de lo mundo, es el alma humana, ¿no? Que normalmente mora en el mundo causal. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia crística o de la conciencia crística. Y se dice que nuestra conciencia en Cristo podrá ser salvada, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es que siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, está metida pues entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida hablando en síntesis, un calabozo. Si ya quiere la luz, ¿cómo? La anhelamos, no hay quien no anhele la luz. A no ser que ya esté demasiado perdido, cuando uno tiene alguna inspiración, desea la luz. Y pues tiene que hacerla. Esto de hacer la luz es muy grave, porque implica destruir
los receptáculos, calabozos, o hablando en fin que es el antro negro donde está metida, para rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, al fin de quedar uno como debe quedar, como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso. Gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho. Que lo que sí sucede es que se necesita un heroísmo, una serie de actos de heroísmo tremendo para poder libertar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar a las tinieblas. Esto que estoy diciendo pues, sería interesante si ustedes lograran comprenderlo de verdad conscientemente, porque podría darse el caso de que escuchando no escucharan o no vivieran, dijéramos, el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas palabras para entender pues lo que estoy afirmando. Rescatar al alma, sacarla de las tinieblas, es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica en tanto la esencia, la conciencia, el alma estén ahí embotelladas, esté prisionera. Eso es lo grave. Entonces, se necesita forzosamente destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Morelos en su lucha por la libertad, etc. Heroísmo inigualable para poderle libertar la pobre alma, sacarla de las tinieblas. Se necesita ante todo, como les decía en la pasada ocasión aquí a nuestros hermanos Oscar y Evelyn, de conocer pues las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos elementos donde el alma esté embotellada, prisionera, venga la iluminación. Ante todo hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí sentados todos en estas sillas. Sabemos que estamos sentados. Pero nosotros no hemos observado estas sillas. En el primer caso, tenemos el conocimiento de que estamos sentados en el mismo. Pero observarlas ya es algo distinto. En el primer caso hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una concentración especial. Observar de qué está hecha, cuántos luego entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas. Esto requiere ya, dijéramos, una atención dirigida. Saber uno que está sentado en una silla es una atención no dirigida, una atención pasiva. Pero observar las sillas ya sería una atención dirigida. Está bien. Nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos. Mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores. Cualquier cosa produce emociones de tipo inferior. Y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo. Y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra. Que es algo completamente diferente. Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión,
un caballero le manifestó a un psicólogo. Le dijo, bueno, yo siento antipatía por determinada persona. Y le citó nombres y apellidos. El psicólogo le contestó, obsérvenla, observe usted a esa persona. Respondió nuevamente el interrogador, ¿no? Dijo, pero yo ¿para qué observarlo? Si le conozco. Sacó como conclusión el psicólogo que no quería observar. Conocía pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo está observando. Sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo. En la vida práctica vemos nosotros que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Comedias, ridículas, discusiones interiores, protestas, pensamientos morbosos, etc. Pero saber que se tienen no es haberlos observado. Alguien puede decir, sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Pero una cosa es saber que lo tiene y otra cosa es observarlo. Totalmente diferente. Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observar con el propósito de obtener un cambio. Porque ciertamente si uno no se aprende a auto-observar, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno se aprende a auto-observar, se desarrolla en uno mismo el sentido de la auto-observación. Normalmente este sentido está atrofiado en la raza humana, está degenerado, pero a medida que lo usamos se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la autoobservación de que los pensamientos más insignificantes o las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan no son propias, son creadas por otros, por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas iras, etc. Si uno se identifica con cualquier escena interior de ellos, cobra más fuerza el yo que la produce. Y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestra psiquis son muy astutos, muy sagaces. Apelan muchas veces al rol ese de recuerdos que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno en el pasado estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto y que está insistiendo en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria apelará
se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual. Agarrará allí, dijéramos, el rollo de los recuerdos, de las escenas de lubricidad, y las hará pasar por la fantasía de la persona. Así él se visualizará más, cada vez más fuerte. Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la autoobservación. No sería posible, pues, un cambio de verdad radical y definitivo si no aprendemos a observar. Conocer no es observar. Pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar. Y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo y sin embargo no está observando. Es tan distinto el pensar en sí mismo al observar, como el aceite al agua, o como el agua al aceite. Obviamente, no debe identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse uno tiene que dividirse en dos mitades. Una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve la ridiculez, las necesidades de la parte observada, hay posibilidades de un cambio. Que ese yo no somos nosotros, que él en serio. Podríamos exclamar, ellos tienen ira. Yo no tengo ira, ellos. Ese debe morir. Voy a trabajar para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, está furioso, cobra más fuerza, se pone más vigoroso. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? ¿De qué manera? No podría, ¿verdad? De manera que no identificarse con ese yo, ni con su dramita, o con su tragedia, porque si uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en esa creación también. Y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, se va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo. En esto no se debe perder ninguna, mejor dicho, no debe dejarse de observar ni el más insignificante pensamiento. Cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción debe ser motivo de observación. Porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo proviene de tal o cual yo. Si queremos nosotros fabricar la luz, liberar el alma, vamos a permitir nosotros que continúen existiendo esos yoes. Sería absurdo. Si es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. No queda más remedio. Volvemos polvo. No podríamos volver polvo a lo que no hemos observado. Entonces necesitamos saber observar. Tenemos también que cuidar la charla interior. Porque hay muchas charlas interiores negativas, absurdas, conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan. Y naturalmente necesitamos corregir esa charla interior, aprender a guardar silencio, saber hablar cuando se debería hablar, saber callar cuando se debe callar. Este es ley no solamente para el mundo físico, para el mundo exterior,
sino también para el mundo interior. Las charlas interiores negativas más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es que es tan importante eliminar la charla negativa interior, porque perjudica. Hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y silencio de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. Supongamos que se nos presenta ante nosotros un caso de juicio crítico con relación a un semejante, y sin embargo mentalmente guardamos silencio. No juzgamos, no condenamos. Pero nos callamos tanto externamente como internamente. En este caso, pues, hay silencio interior. Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica, pues, concuerden con una conducta interior perfecta, señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismos el famoso cuerpo mental. Ponemos distintas partes de un radio, por eso, o de una grabadora de estas, por ejemplo, sobre una mesa. Hoy no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podemos captar las distintas vibraciones insonoras que pululan en el espacio, pero sí mediante la comprensión unimos las distintas partes. Tenemos el radio, tenemos el aparato que puede captar sonidos que de otra forma no captaríamos. Así que así también las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe. Desarrollará en nosotros más el sentido de la autoobservación íntima. Y eso es bastante importante. Así pues, el objeto de la observación es realizar el cambio dentro de nosotros. Promover un cambio verdadero, efectivo. Una vez que nos hemos vuelto, dijéramos, diestros en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay propiamente tres pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar un yo, debemos verlo cómo se comporta en el centro intelectual. ¿De qué manera? Conocerle todos sus juegos con la mente. Segundo, ¿en qué forma se expresa a través del sentimiento? En el corazón. Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores, motor, instintivo, sexual. Obviamente, en el sexo, un yo tiene una forma de expresión. En el corazón tiene otra forma. En el cerebro, otra. En el cerebro, un yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual. Razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etcétera, etcétera, etcétera.
En el corazón como un sentimiento, como afecto, como un amor aparente, muchas veces cuando es cuestión de lujuria, etc. Y en los centros motor, instintivo, sexual, tiene esa forma de expresión, como acción, como instinto, como impulso lascivo, etc. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto, lujuria, un yo de lujuria ante una persona del sexo opuesto. En la mente puede que se manifieste pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro y limpio de toda mancha. Hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir, no, yo no siento lujuria por esta persona, que lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, que pone mucho cuidado a su máquina y observa al centro sexual, viene a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. Eso viene a quedar evidenciado que no está el afecto o el amor, dijéramos, no está el amor por esa persona, sino que lo que hay es lujuria. Pero vea cuán fino es el delito. Una lujuria puede perfectamente disfrazarse con el corazón, con el amor, con poner ver, etcétera, etcétera. Pero es lujuria disfrazada. Si uno es cuidadoso y observa esos tres centros de una máquina, puede evidenciar que se trata de un yo. Ya descubriendo que se trata de un yo, habiéndole conocido sus manejos en los tres centros, ya el intelectual, corazón, sexo, entonces procede uno a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La ejecución. Esa parte final del trabajo, ¿no? Ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la oración en el trabajo. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. En alguna ocasión dijimos que hay 4 niveles de hombres, o 4 estados de conciencia, para ser más claro, 4 estados de conciencia. Un primer estado de conciencia es el del sueño profundo e inconsciente, de una persona, de un ego que dejó su cuerpo dormido en la cama, pero ambula en el mundo molecular en estado de coma, el estado inferior. Un segundo estado de inconsciencia es el del soñador que ha regresado a su cuerpo físico y que cree que está en estado de vigilia. En este caso sus sueños continúan, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Claro, es más peligroso este tipo segundo de soñador, que puede matar, puede robar, puede cometer crímenes de toda especie. En cambio, en el primer caso del soñador, que es más intrahumano, no puede hacer nada de estas cosas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? Cuando el cuerpo está pasivo para sus sueños, la persona no puede ocasionar daños a nadie en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el mundo físico. Por eso es que las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar. Si una persona, si estos dos personas, dos tipos de personas, las que se encuentran, dijéramos, en estado de inconsciencia profunda, o aquellos que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración. Pues en semejantes dos estados tan infrahumanos, no puede resultar en un estado negativo. La naturaleza responde. Por ejemplo, un inconsciente, un dormido hace oración para chupar un negocio. Pero puede que sus yoes son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está haciendo, porque
Tan solo uno de los yoes está haciendo la oración y los otros no han sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese estar negocio, que no estén de acuerdo con esa oración. Y hay una oración exactamente lo contrario, para que ese negocio fracase, porque no están dispuestos. Como nosotros somos mayoría, elimine de su psiquis, que aparte y elimine de su psiquis aquel yo que quiere desintegrar. Puede que la madre divina en ese momento actúe decapitando a tal yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La madre divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. Habrá necesidad, primero que todo, de saber tener paciencia en continuos trabajos a través del tiempo. Logrará hacer que este yo vaya desintegrándose lentamente, vaya perdiendo de volumen, de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo su volumen va embelleciendo. Después tiene la apariencia de un niño y por último se vuelve polvo. Cuando ya se ha vuelto polvo, la conciencia que estaba metida, embotellada, embutida entre ese yo, ha sido liberada. Entonces la luz ha aumentado. Es un porcentaje de luz que ha quedado libre. Así podemos proceder con cada uno de los yoes. El trabajo es largo, dispendioso y muy difícil. Muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante que sea, tiene por fundamento un yo antiquísimo. Por eso es que un pensamiento negativo que llegó a la mente nos indica, de hecho, que hay un yo detrás de ese pensamiento. Y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestras vidas. Hay que estudiarlo, conocer de sus manejos, cómo se comporta en los tres centros, en el intelectual, en el emocional y hablando en síntesis en el instintivo motor sexual. ¿De qué manera trabaja en cada uno de estos tres centros? De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar por sí que algunos de esos yoes son espantosamente horribles. Son verdaderos monstruos, deformes, horripilantes, macabros.